otras estaciones, ¿no? En otros momentos del año. De la misma manera hay otras situaciones, esta es una situación natural, ¿no? Que caiga el pelo en otoño, supongo que ligado a la temperatura, a la luz, no lo sé, esto todo influye sobre el cuero cabelludo, me imagino. Pero luego tenemos, como bien sabéis, y algunos aquí presentes, ¿verdad? Luego hay situaciones excepcionales que producen la caída del pelo. Una de las más duras son pues, una quimioterapia, ¿verdad? Que lo que hace pues, durante ese tratamiento, y que es lo que muchas personas que están en ese proceso de tratamiento temen, y es que les caiga el pelo. Así que hay algunos momentos en que no son, digamos, pues naturales. Con el estrés, hay personas que cuando se estresan les aparecen grandes calvas, le caen mechones de pelo. Intentan disimularlo, si van al médico, no sé qué me pasa en el pelo, y dicen, es estrés. Así que hay que relajarse para que el pelo todo vuelva a normalizarse, ¿no? La alopecia, pues ya es el diagnóstico de un problema en el cuero cabelludo, ¿verdad? Con la caída de pelo. Y también, bueno, el pelo también se cae envejeciendo, ¿no? Tenemos aquí algunos que ya tienen menos pelo, y también es derivado, pues, del proceso de la vida, que aunque algunos llegan hasta el último de sus días con mucho pelo, hay personas que por la razón que sea física, pues van perdiendo el pelo. Ahora, qué impresionante es pensar que a Dios no le pasa desapercibido ni un solo pelo de tu cabeza. Vuelve a pensar en esto, que yo sé que no es nuevo para ti. Vuelve a pensar en esto. Qué impresionante. Dios ha dicho. Y en el día se nos caen muchos pelos que no nos damos cuenta. Dios ha dicho que esos pelos que ni tú te das cuenta, Dios sabe, te ha caído un pelo más. Hoy te han caído 100 pelos, hoy te han caído 150. Dios sabe hasta el mínimo detalle de lo que nos pasa, y Dios da además sentido a todo lo que nos pasa. Mirad qué dijo Jesús en Lucas 12, dijo, os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, les dijo esto. No temáis, porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora a la que debáis decir. Está diciéndolo Jesús, y ahora estamos en un momentito después, unos años después, y fijaros cómo esto estaba siendo la experiencia del apóstol Pablo. Sigo leyendo otras palabras de Jesús en Lucas 21, cuando dice, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores. Fijaros, acordaros lo que vimos el domingo pasado. ¿Dónde está Pablo ahora? Por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados son por vuestros padres y hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Palabras de Jesús, y que al apóstol Pablo le llegaría en esos momentos como algo de mucha bendición. Tus pelos están contados. No hay detalle en tu vida, hermano, hermana, que a Dios se le escape. Su cuidado y su presencia es constante en cada uno de nosotros. Jesús es fiel a su palabra. Yo estaré contigo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Nunca olvides, Jesús no puede ser infiel, desleal, mentiroso. Jesús es fiel a su palabra. Estaré contigo, su presencia y su cuidado. Por eso el mensaje en esta mañana central es este. Anímate, Dios tiene una misión de la que tú y yo formamos parte, desde que somos parte del pueblo de Dios, de la Iglesia. Somos parte de esta misión, y el mensaje es, anímate. Pablo, anímate, pon tu nombre ahí, anímate, es necesario que testifiques. El versículo clave del pasaje de hoy, es Hechos 22, 22 a 23, 22, es lo que vamos a ir viendo, tenerlo en la Biblia abierto. Hechos 22, 22, pero el texto clave de este pasaje de hoy, 23, 11. El Señor se le apareció y le dijo a Pablo, ten ánimo, es necesario que testifiques. Bueno, vamos a situarnos en contexto muy brevemente. ¿Cómo terminamos el otro día en la exposición que hizo Baluja? Aunque ya nos hizo un previo adelanto, volvemos al punto en el que él más o menos terminó. Estamos en el capítulo 22, versículo 21. ¿Dónde está Pablo? Pablo está en pie, en las gradas de la entrada de la fortaleza Antonia. Así que podemos ver aquí
un dibujo del templo, la zona de la fortaleza, el Muro de las Lamentaciones, por ahí, cerquita. Vamos a verlo más claro en esta que es una maqueta, que yo pude ver en mi viaje a Israel. Te llevan a un sitio que, como estas personas, das una vuelta y alrededor de esta maqueta grandísima, que es de toda Jerusalén. Y aquí tenemos el templo y aquí tenemos la fortaleza Antonia, así que aquí nos encontramos para ubicarnos un poquito. La maqueta un poquito más de cerca, ahí está la fortaleza Antonia, así que ahora vemos aquí a las puertas Pablo y aquí mucha gente alrededor, por estas partes supongo, atendiendo y escuchando. Y si recordáis, ¿cómo está esa gente? ¿Está callada o está haciendo jaleo? ¿Está gritando? No, está en silencio. Pablo levantó la mano, ahora todavía está en silencio. Pablo levantó la mano y empezó a hablar y la gente estaba en silencio escuchando un discurso, hasta que, como nos enseñó, nos compartía Daniel el otro día, ese discurso se truncó en un momento. ¿Cuándo se interrumpe? Capítulo 22, versículo 21, la última frase es: yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces se produce una brusca interrupción. Versículo 22, cuando le oyeron esta palabra, te enviaré a los gentiles. Entonces, el silencio que había, de repente se transformó en gritos. Versículo 22. Alzaron la voz. Versículo 23. Gritaban, pronunciando algo tan fuerte como que se muera Pablo. Este hombre no merece vivir. Literalmente, versículo 22, quita de la tierra. No conviene que viva. Qué contraste. Pablo pensó ya en mi discurso, a ver si la gente recapacita, pero realmente cuando llegó a este punto tuvo que ser tan delicado que el silencio se transformó en una ira tremenda hacia él. Entonces lo meten en la fortaleza, estaba ahí a la puerta de la fortaleza, lo meten dentro, y Pablo, por orden de Claudio Lisias, del tribuno romano, lo mete dentro y dice el versículo 24 que fue examinado con azotes. ¿Qué fue esto? Fue atado, como se le hacía a los soldados, a las personas no romanas, atadas con correas. Dice Ernesto Trenchard que eran correas provistas de pedazo de metal o de hueso, de modo que los golpes laceraban la carne de las espaldas y con frecuencia llevaba a la muerte. No está claro que este hombre quisiera que se muriera Pablo en ese momento, pero bueno, ya acercarlo un poquito para contentar a la gente, y según él, el propósito, según dice el texto, es que querían analizar a fondo, a ver qué está pasando, que este hombre cante y nos diga la verdad, ¿no? Pero realmente es sujeto es azotado, es estirado, es azotado, en principio, duramente para confesar. Tenemos una pregunta, alguien tiene la pregunta número 1, y quien tenga la pregunta número 1 voy a pedirle lo siguiente. Va a leerla en voz alta y vamos a escuchar esa pregunta y vamos a hacer algo que es lo siguiente. El que tiene la pregunta tiene el privilegio, tiene la suerte tampoco, no sé qué palabra decir, de que no tiene que responderla, pero sí va a decir a alguien que podría responder, ¿vale? El que lee la pregunta va a sugerir a alguien que dé la respuesta. Si no la sabes, no pasa nada, aquí no es un examen ni nada, ¿vale? Vamos, si la sabes, de responder, la respondes a quien él dirija la pregunta, y si no sabes, es mi deber exponerlo y explicarlo en esta mañana. Así que pregunta número 1, fuerte para que oigamos todo. ¿Por qué la reacción de los oyentes al oír yo te enviaré lejos a los gentiles? ¿Está clara la pregunta? ¿Por qué la reacción de los oyentes cuando oyeron yo te enviaré lejos a los gentiles? ¿Por qué reaccionaron así, tan violentamente? ¿A quién mandas la pregunta, Efra? ¿Puedo levantarme? Sí, levántate. A Joaquín. A Joaquín, te toca responder si puedes, si no puedes no pasa nada. ¿Por qué reaccionaron así? ¿Qué te parece? Bueno, porque los judíos tenían la salvación, vamos a ver, así simplificando, que tenían la salvación para ellos. Ellos eran el pueblo elegido, entonces no podía haber otros. Muy bien, buen simplificación, podrías desarrollarlo más, ya lo sabemos que tienes formación para ello, pero muy bien simplificado, en esencia, muy bien dicho, claro. ¿Qué es lo que estaba pasando? El problema no era la conversión de los gentiles al judaísmo, el problema era la conversión de los gentiles a Cristo. Entonces, claro, diríamos, no, voy a ir a predicar a los gentiles. Los judíos pueden decir, muy bien, predícales, que se circunciden, que se hagan judíos, que pasen por donde hay que pasar. Pero no, sabían que Pablo no estaba predicando la conversión al judaísmo. Pablo estaba predicando la conversión a Cristo. Un Cristo que venía a decir que la ley del Antiguo Testamento caducaba, que
que los sacrificios del Antiguo Testamento tuvieron su razón de ser, pero en Cristo se terminaba. Y los judíos, los grandes religiosos de la época, conocedores de las Escrituras y del Antiguo Testamento, no digerían bien esto. Estaban molestos con esta enseñanza, con la salvación por la gracia, y no basados en cumplir la ley, no basados en las obras. Así que esto generó, pero fijaros, genera un alboroto tal que se plantean que se mate al apóstol Pablo. Aún así, el Señor estaba con Pablo. El Señor acompañó a Pablo, su presencia velaba por cada pelo de la cabeza de este apóstol. Este hombre no está abandonado, el Señor está con él. Y vamos a ver su presencia en 5 aspectos. El elemento número 1, vamos a ver la presencia del Señor en el apóstol Pablo, dándole sabiduría. Pablo, yo creo que estamos de acuerdo que era un hombre bastante inteligente, ¿verdad? Su manera de expresarse, su capacidad de analizar las cosas, de razonar, nos habla de su inteligencia. Pero a más de ser inteligente, este era un hombre sabio. La sabiduría es aquella que demuestra una persona que sabe aplicar la inteligencia, lo que sabe de la vida, el conocimiento que tiene, sabe aplicarlo a las situaciones. Y así fue Pablo en esa situación, haciendo uso de su inteligencia y de una manera sabia, con la sabiduría que le dio el Señor. Lo que vemos es que hace un movimiento muy interesante, y ya recordaréis algunos, lo vemos ahí en el texto de los versículos 25 al 29. Vamos a hacer lectura de estos versículos, que nos dice así: cuando les tiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Vino el comandante Pablo y le dijo: dime, ¿eres romano? Y él dijo: sí. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo: pues yo soy ciudadano de nacimiento. Entonces los que iban a someterlo a azotes al instante le soltaron. Y el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano, porque lo habían atado con cadenas. Entonces fijaros qué movimiento. Pablo en este momento un poquito crítico, pasándolo mal, ya ha recibido algunos azotes, ya hay alguna sangre por su cuerpo, ya hay bastante malestar, y el Señor le da una idea lúcida, que es: ¿cómo tratáis así a un ciudadano romano? ¿Cómo? ¿Ciudadano romano? Bueno, pregunta número 2, ¿quién la tiene? ¿Alguien que tenga la pregunta número 2 la puede leer, por favor? ¿En voz alta? ¿Pablo es judío o romano? Lucas. Y va para mi padre. Se quiere escapar, ¿eh? José, ¿Pablo es judío o romano? ¿Cómo se aclara eso? Las dos cosas. Nació romano y luego fue judío. O al revés. Bueno, no vamos a abrir el debate, ¿vale? No, bueno, muy bien. Hay 3 formas de ser ciudadano romano. La primera es una ciudadanía que era concedida por alguien que, sirviendo al imperio, hacía una buena obra y entonces se le otorgaba un poco como premio, recompensa, ser un ciudadano romano. Eso dicen algunos, porque en la Biblia no viene reflejado en ningún lado, sino algunos historiadores, que eso fue lo que se le otorgó a algún familiar antecesor de Pablo. Algunos dicen a un abuelo, a su padre mismo, que por una buena obra, el servicio al imperio, le dijeron: bueno, pues tu judío te vamos a otorgar como premio ser un ciudadano romano. Es la primera opción para ser ciudadano romano. La segunda es por nacimiento, y es lo que Pablo dice. Realmente, si Pablo dice: yo nací romano, pues es lo que hay. Claro, acabamos de ver en el versículo 3 del capítulo 22, el domingo pasado, que dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado por Gamaliel. Yo soy judío, su primera presentación, y ahora dice: yo soy romano. Y él dice: yo soy romano por nacimiento. Pablo nació en Tarso. Tarso es una ciudad libre del Imperio Romano, y dicen en este caso, algunos, reforzando esta idea de por qué nació romano, porque su padre, ya en el momento en que Pablo nace, era un ciudadano romano. Entonces, automáticamente, él nace hijo de un ciudadano romano, judío y romano. En tercer lugar, la tercera opción de ser ciudadano es la opción que tuvo Claudio Lisias, que dice: yo compré mi ciudadanía. Entonces era comprar por un alto precio esa ciudadanía. En este caso, algunos comentaristas de la época, así del contexto de la época, es que lo había comprado de una manera ilegal, ¿no? Así que bueno, nos quedamos con lo que dice el texto. Pablo, ciudadano, sí judío, pero también con la ciudadanía romano, ¿no? Como yo tengo
La nacionalidad se dice, ¿no? Española e inglesa. Tengo las dos. Por madre inglesa he podido recibir, digamos, aferrarme a una nacionalidad inglesa, y por nacer en España y padre español, pues nacionalidad española. Bien, continuamos. Al día siguiente, Pablo es llevado fuera de la fortaleza ante los principales sacerdotes y el concilio, porque Claudio Lisias, en su momento, lo que hace, una vez que se monta un poquito esa situación, dice, uy, paremos aquí la cosa, ¿no? Y vamos a esperar y vamos a analizar un poquito mejor este asunto, y entonces dice, no, mejor voy a convocar a los jefes de esos judíos, el concilio, el Sanedrín, sacerdote, sumo sacerdote, y son convocados allí. Seguimos allí, en esa misma zona, en la fortaleza Antonia. Entonces, de nuevo, es llevado allí fuera, y ante ellos lo que vemos es otro movimiento del apóstol Pablo que transmite la siguiente cosa: Dios le ha dado sabiduría, Dios también le ha dado un hombre con seguridad y con convicción. Versículo 1 del capítulo 23, dice que Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Esto es lo que afirma Pablo, y lo que a mí me traslada una seguridad en primer lugar por el hecho de mirar fijamente a las personas ahí delante. Eran personas con autoridad, con fuerza, y Pablo no es una persona tímida que agacha la cabeza, no es una persona insegura. Sabéis que en las personas, en las relaciones personales, los que suelen evitar la mirada son personas que tienen más dudas, que se sienten más inseguras, son más tímidas, ¿no? La gente que es más segura no es que te clave la mirada, pero puede verte a la mirada y te habla mirándote a la cara. Pero a veces habrás visto a alguien que cuando hablas con él está constantemente torciendo la mirada, mirando para el suelo, y refleja inseguridad. Dice que Pablo fijó la mirada en el concilio, estaban ahí delante, los miró y entonces empezó a hablar. Vemos que Dios le ha dado una seguridad en ese momento, pero además Dios le da una autoridad moral cuando expresa algo así. He servido con toda buena conciencia, con una conciencia perfectamente limpia. He vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Qué cosa, ¿no? ¿Qué podría afirmar eso? Qué bien sienta que tú puedas afirmar, mi conciencia está tranquila, podemos decir, ¿no? Mi conciencia está tranquila delante de vosotros, delante de Dios. Ahora, esta expresión no sentó nada bien tampoco, porque acto seguido, el sumo sacerdote, Ananías, que no es el Ananías que Dios utilizó para que recobrara la vista, es otro Ananías, es el sumo sacerdote, le pega una bofetada en la cara. La cosa vuelve a complicarse. Vaya, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho para cometer? No. Pablo rápidamente tiene una reacción que nos lo dice el texto. Pero vamos a ver entonces por qué, y tenemos la pregunta número 3. ¿Quién tiene la pregunta número 3, por favor? Y que la lea. ¿Por qué el sumo sacerdote Ananías ordena que le dé una bofetada en la boca? Muy bien, Mara. ¿A quién quieres que... ¿A tu marido, por ejemplo, que lo tienes al lado? ¿A quién le lanzamos la pregunta? A Baruja. Baruja, repite la pregunta por si no la escuchaste. ¿Por qué crees que le ordena que le bofeteen en la boca? Yo creo que le ordena eso porque ellos estaban sintiéndose muy ofendidos por lo que Pablo había dicho antes. Y ahora que él se presentara, porque antes había dicho que el pueblo especialísimo iba a compartir su especialidad como pueblo con todos los gentiles. Eso era muy ofensivo para ellos. Claro. Y entonces, a esa altura, que Pablo diga que era irreprochable, de eso nada. Claro, exactamente. Y le quieren tapar la boca, es el gesto de taparle la boca. Exactamente, muy bien. Algunos comentan que hasta esa expresión de presentarse a alguien que estaba casi siendo acusado de desleal, de hereje o así, es una blasfemia, que tú te atreves a decir, yo tengo la conciencia muy tranquila, he hecho las cosas muy bien. Entonces, claro, el sumo sacerdote con toda esa autoridad permite y ejecuta esta bofetada en la boca. Algunos entonces creen esto, también como dijo Daniel, que probablemente también estaban inquietos por dentro, también podían estar inquietos viendo a este hombre, cómo puede presentarse. A veces da rabia cuando alguien dices, pero cómo es tan íntegro, ¿no? Es verdad, es que no tenemos dónde pillarle, ¿no? Podrían haber varias hipótesis del malestar que podrían estar sintiendo y que actuó de esa manera. Pero Pablo entonces reacciona de otra forma que ha sido también muy debatida y no nos vamos a parar con ello. Y yo creo que aquí lo que podemos añadir a estas características de Pablo es mucho valor, porque se atreve a decir lo siguiente, versículo 3. Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Diríamos, no, hombre, Pablo, que era un hombre tan íntegro y tal, le diría, no, disculpa, oye, perdona, que es donde me equivoqué, dice.
Le pega y le dice, pues Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Realmente es una respuesta bastante fuerte, ¿verdad? Bastante radical. Le dice así, dice, ¿te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen, por ser ciudadano romano, en este caso, y sin además sin haber hecho ninguna justicia, ningún juicio justo? Bueno, pues esto dice Pablo. Entonces ya tenemos la pregunta número 4. Quien la tenga y la pueda leer. ¿Qué significa llamar pared blanqueada a una persona y más aún al más alto religioso del pueblo judío? Muy bien, eso. ¿Qué significa llamar pared blanqueada a una persona y más aún al más alto religioso del pueblo judío? Dani, ¿a quién quieres que responda? Pedro Crenes. Pedro, ¿qué significa eso? Llamándole pared blanqueada está llamando hipócrita. Eso es. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la pared blanqueada con la hipocresía? ¿Qué te parece? Básicamente porque no estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Pablo lo sabía. Y es un poco también recordando lo que Jesús le pasó también, ¿no? Hacia atrás. Él mismo, no insulto como tal, sino describirle como realmente son, ¿no? Entonces Pablo lo ve y se lo dice. Bueno, tú me golpeas, yo te golpearé a ti, pared blanqueada. Que es un hipócrita y lo sabe. Sí. Entonces, podemos hacer un submente, ¿no? Y lo sabe. Claro, claro. Okay. Muy bien, sí, muy bien. Y bueno, pues quizás no estamos explicando lo que cae de cajón. Una pared blanqueada es esto, es una pared, en este caso, sucia, corrompida, estropeada, que igual lo que necesitaría es una buena reforma, los que sois especialistas en esto, ¿no? Tirar abajo o volver a poner cemento, dejar todo, hacer todo en condiciones, de limpiarla bien y sanearla bien. Aquí lo que se hacía era una pared así medio destruida, le echamos cal, la dejamos así blanquita y ya tiene mejor aspecto, ¿no? Pero en el fondo es lo que es, y tarde o temprano va a salir lo que hay. Entonces es una metáfora para mostrar exactamente esto, la hipocresía, la incoherencia, la fachada que había detrás de la suciedad, de la corrupción. Una apariencia de pureza y de limpieza cuando no era así la realidad. Entonces la frase, aunque es verdad, no hay que tomarlo como un insulto, sino como una descripción. Mira, tú eres como esto, te estoy reflejando una ilustración de lo que tú eres, obviamente molesta. Y claro, ¿a quién estás tú dirigiéndote? Al número 1 dentro de lo que es el judaísmo, el sumo sacerdote, aquel único, el único que tiene derecho a entrar una vez al año en el lugar santísimo. El número 1, el líder principal, tú le estás diciendo, eres un hipócrita. ¿Y por qué me pegas? Entonces rápidamente intentan corregirle y dicen, pero tú no sabes con quién estás hablando. Deducimos que Pablo no sabía exactamente en ese momento que era el sumo sacerdote, porque Pablo conoce las Escrituras y hace un pequeño arreglo. De repente apela a las Escrituras diciendo, bueno, si es así, porque dice, versículo 5, ¿verdad? El mismo Pablo reconoce allí, como en la ley de Moisés está prohibido, había una prohibición de maldecir al príncipe de tu pueblo, y esto era algo que todos ellos relacionaban con el príncipe, que era la persona pues, principal, representante, como era el sumo sacerdote. Entonces es una referencia a la autoridad sacerdotal mencionada en Éxodo capítulo 22-28. Pablo hace una pequeña corrección, pero la tensión sigue estando ahí. Así que vemos Dios dando a Pablo sabiduría, vemos Dios dando a Pablo seguridad y convicción, valor, también añadíamos. Ahora también vemos que Dios, en un momento donde la cuerda se está tensando más, el ambiente está súper caldeado, vemos sagacidad. Sagacidad, sabéis, es esta capacidad de observar, de ver la situación y saber lo que hay que introducir en esos momentos para, en este caso, protegerte o salir de la situación. Entonces vemos astucia y sagacidad en Pablo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué original idea se le ocurre? Pues ya sabes, cuando tienes el enemigo delante, divídelo y vencerás. Así que lo que hizo, sabiamente dijo, ¿quiénes están por aquí? Tenemos aquí saduceos, fariseos, creo que entre ellos hay discrepancia en algunos puntos y se acordó, obviamente, él sabía bien, como él identificado en este caso con la secta de los fariseos, el punto importante en que diferían es si habría o no resurrección de los muertos. Entonces Pablo dice, bueno, yo soy fariseo y como nosotros creemos en la resurrección de los muertos, claro, de repente metió ahí una chispa y los saduceos dijeron, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice la resurrección de los muertos? Os podéis imaginar, ¿no? Allí la escena. Y los fariseos, claro, la resurrección de los muertos, sí, tiene razón Pablo. De repente estaba él solo contra todos
y de repente tiene un sector de peso a su favor. Qué maniobra, ¿verdad? Es una estrategia por parte del cuidado de Dios con él, que le dio esa capacidad de darse cuenta que en esa situación que iba a terminar muy mal, este era un movimiento que podía ayudar. Entonces dice el versículo 7 que se produjo disensión, la asamblea se dividió. Y en el versículo 9 dice, los escribas de parte de los fariseos llegaron a decir lo siguiente, ningún mal hallamos en este hombre. Mirad, un hombre que estaba siendo señalado, que todos ahí a voz unánime decían, hay que matarlo, este no tiene sentido que viva. De repente, un sector probablemente considerable y de peso dice, bueno, este hombre no vemos nada malo. ¿Cómo es la gente? Qué rápidamente podemos crucificar a alguien y luego aplaudirle, con tal de que sople a nuestro favor. Bueno, me quedo con eso, con una estrategia del apóstol muy sabia para salir de la situación. Y se montó tal alboroto que el tribuno, que estaría sudando por todos lados, diciendo, madre mía, ¿cómo vamos a salir de esta?, vuelve a meter a Pablo otra vez en la fortaleza. Mete, le saca, vuelve a meterlo dentro y queda allí, mira, vamos a protegerlo, porque aquí la cosa, ni los suyos saben qué hay que hacer con él. Así que allí estaba. Entonces, ocurre algo. Porque, hermanos, yo no sé, meternos en la piel de Pablo tiene que ser muy difícil si no has vivido algo ligeramente parecido. Pero te puedes imaginar, él está ahí al borde de que su vida se termine. Está solito. ¿Quién está a su lado? Bueno, los fariseos, pero por interés en esos momentos, fue momentáneo. Al momento siguiente pueden volver a pedir que le maten. El apóstol está solo, pero no está solo. A la noche siguiente, el Señor, que ni un pelo de tu cabeza va a caer sin que él lo sepas, vio a Pablo y dijo, ahora Pablo necesita que yo aparezca y le diga algo. Y entonces dice que el Señor se le apareció a Pablo, y qué momento tan especial. A pesar de la sabiduría, a pesar del valor, a pesar de la seguridad, a pesar de la estrategia inteligente, Dios sabe que Pablo necesita en esos momentos ser confortado y recordar que aunque su vida pende de un hilo, aún no llegó al final. Y esto es lo que le dice. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado, en alguna versión añade una palabra que es fielmente, como has testificado fielmente de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El ánimo no era para relajarlo. Tranquilo, Pablo, relájate un poquito, tranquilo. No era para relajarlo. Para consolarlo, un poco sí. Principalmente para decirle, tú piensas que ahora todo te vas a morir, parece que te van a matar, esto se va a acabar, pero no se va a acabar, porque tú vas a ir a Roma. Pero ¿cómo va a ser? Mira cómo está el panorama. Sí, tranquilo, ten ánimo, yo estoy contigo. Es necesario que testifiques. Entonces, versículo 12, dice que al día siguiente las cosas no estaban tranquilas, cuando se levantan, hay un grupo significativo de personas allí, significativo, eran más de 40 personas, gritando, y ¿sabéis qué hicieron? Huelga de hambre. Leemos allí en el pasaje, versículos 12 y 13, que había 40 personas diciendo, aquí no comemos ni nos vamos de aquí, hasta que a este hombre se le quite la vida. De forma estratégica, los ancianos y sacerdotes hablan con el tribuno para poder interrogar a Pablo, diciendo, vuelve a sacar a Pablo que queremos interrogarle. Pero realmente lo que dicen es, vamos a hacer como que queremos indagar, pero en el fondo estaremos listos para matarle. Versículo 14 y 15. Estaba clarísimo. Vamos a hacer como sí, pero en el fondo vamos a matarle. Pero, en quinto y último lugar, el Señor después de dar este ánimo y estas palabras para Pablo, al fin da una salida. Y mirad que la salida, estamos en los versículos 16 al 22, del capítulo 23, versículos 16 al 22, la salida es gracias a la intervención de un pequeño y poco conocido joven. Este joven era un sobrino de Pablo, era hijo de su hermana. Dios decide utilizar a este chico en un momento clave. Un chico valiente que, yendo de la trama de lo que se estaba diciendo que iban a hacer, se mete en la fortaleza, pudo meterse, porque como Pablo se presentaba como ciudadano romano, tenían privilegios para que pudieran visitarle, si no, no podrían entrar allí. Y él avisa a Pablo y se avisan unos a otros, hasta que entonces se evita pues, una catástrofe que estaban tramando hacer. Igualmente, en tu vida y en la vida de la Iglesia y en la obra de Dios, hay personas más conocidas, hay personas que destacamos más, que diríamos están ahí en primera línea, y tenemos anónimos también.
personas como actores secundarios, como personas en un lugar secundario, pero a la vez seas de la rama principal o de primera línea, o seas de segunda, de tercera, de cuarta línea, seas un conocido o seas un anónimo, has de entender también en esta mañana, y este pasaje nos enseña, que todos son claves en la obra de Dios. Yo no sé cuál es tu sentimiento. Tu sentimiento es de ser alguien pues, muy conocido, importante, un ministerio importante en esta ciudad, en España. Si la gente te conoce mucho, si eres famoso, bueno, pues gloria a Dios, mientras sea para su gloria, como era en el apóstol Pablo. Pero es posible que en la iglesia haya muchos anónimos, que no se conocen mucho, y que tú digas, yo aquí, bueno, yo mejor que ni se me vea mucho, en esa discreción. Pero ese joven, que no sabemos su nombre, fue clave para que Pablo pudiese llegar a Roma y no fuese muerto por esa traición que estaban preparando para él. En conclusión, la presencia de Dios en la vida de Pablo, la presencia de Dios en tu vida y en mi vida, en nosotros. Al igual que hemos visto cómo Dios mostró cuidado y presencia en la vida de Pablo, también lo es con nosotros. Pero no fue siempre así en la vida de Pablo. ¿Sabéis cuándo se inicia la presencia de Dios en la vida de Pablo? Cuando se cae del caballo y cuando se encuentra con Jesús. Tú no puedes, tú no vas a poder sentir, ni te podemos asegurar con la palabra aquí, que Dios va a estar en tu vida, su presencia va a estar en tu vida, si tú no has tenido un encuentro con Jesús. Un encuentro personal, tú, sea la edad que tengas, da igual, seas niño, joven, mayor, si no has tenido un encuentro personal con Jesús, no es posible tener esa presencia de Dios en tu vida. Dios sigue utilizando cosas, Dios sigue manifestándose, Dios sigue cuidando aún así de aquel que no cree, de muchos que no creen, Dios está cuidando de ellos. Pero la presencia de Dios en las personas no puede ocurrir si no hay un encuentro con Jesús. Entonces, no esperes a que te tire del caballo. Hay personas aquí que igual podríais contar vuestro testimonio, que cuando os encontrasteis con Jesús fue en un momento en que tuvisteis un impacto grandísimo, algo muy dramático en tu vida, algo muy fuerte. Yo te animaría hoy que mejor no lleguemos a eso y busques a Jesús. Lee el Evangelio. Ya los leí, vuelve a leer los Evangelios y busca a Jesús, encuéntrate con Él. Buscadme y me hallaréis, buscadme y viviréis. Y cuando busques a Jesús, al igual que Pablo, será necesario un arrepentimiento. Será necesario que te des cuenta y reconozcas que nosotros somos pecadores, que queremos gobernar nuestra vida al margen de Dios. Esto es una característica del ser humano. Todo ser humano quiere gobernar su vida a su manera, al margen de Dios. Es una característica que llevamos en la sangre, en los genes, en nuestra naturaleza. Y hemos de reconocer, me he equivocado queriendo vivir mi vida, y hace falta un arrepentimiento, que es un cambio de 180 grados para decidir seguir a Jesús y dejar que sea Él el que dirija tu vida. Una decisión así sí que entonces te asegura lo que la palabra dice, y no falla, es que la presencia de Dios estará contigo. Una vez nos entregamos a Él, su presencia está asegurada con y en nosotros. Y podemos experimentar que Dios está con nosotros dándonos sabiduría. ¿Quién necesita sabiduría? ¿Cuántas situaciones, si fuéramos sabios, nos hubieran ido mucho mejor? ¿Tienes algo que decidir? ¿Necesitas ser más sabio para saber cuándo hablar y cuándo callar? El Señor va a dar sabiduría, el Señor da seguridad. Hay dudas en tu corazón, en tu vida, hay confusión, hay miedos. El Señor está contigo, tú le has entregado tu vida, el Señor está contigo. Es necesario confiar en Él, Él te va a dar seguridad, dándonos sagacidad. ¿Hay alguien aquí en una situación delicada? A veces tenemos, en el trabajo, en la familia, con los vecinos. ¿Estás en alguna situación delicada ahora? ¿Te sientes acorralado, acorralada, atascado, atascada, presionado, presionada? ¿Estás en algún peligro? La presencia de Dios puede darte también sagacidad. Bueno, esa es la palabra ahora. Astucia es la palabra que quería decir, eso es. También dándonos sentido, te sientes solo, estás al límite de tus fuerzas, estás en una situación donde ya no puedo más, estoy cansado, piensas que es el final, pierdes la visión, el Señor viene para dar sentido. Y en último lugar, claro, Dios viene también para dar una salida.
No sé si aparecerá un joven en tu vida, alguien en tu vida, alguna persona, o Dios tiene alguna alternativa, pero si aún no ves salida, Dios va a poner una salida, confía en eso. Está moviendo todo, porque cuenta tus cabellos, está moviendo todo para darte una salida a lo que te pasa, y la va a dar, de verdad, no pierdas la confianza. Alguien aparecerá, algo aparecerá que sea la salida, la respuesta a lo que está pasando. Entonces, hermano, hermana, de parte del Señor para ti, ni un solo pelo de tu cabeza cae sin que Dios lo sepa. Ni un solo pelo cae sin que Dios lo sepa. Todos están contados. ¿Podemos interiorizar esto? Todos mis pelos están contados por el Creador, por Dios. Yo estoy contigo, dice el Señor. Anímate. Ahora dice algo más, ¿verdad? Anímate, porque es necesario que testifiques en... ¿Ya tienes ahí completada la frase? Dios tiene una misión para ti, donde tú estás. Donde tú estás, es necesario que testifiques. Quizás no solo ahí, a lo mejor Dios tiene pensado que vayas un poco más allá, pero desde luego, donde estás a día de hoy, donde Dios te ha puesto en tu trabajo, en tu contexto con familia no creyente, en tu contexto en el barrio, en los diferentes contextos que te relacionas, Dios te ha puesto allí. Anímate, porque es necesario que testifiques. Y el Señor será el que nos seguirá bendiciendo si estamos disponibles y dispuestos a hacerlo. Vamos a orar. Solo añadir, Señor, la gratitud de parte mía y de tu pueblo aquí, reunido, por tenerte en nuestras vidas. Si acaso sentimos no estar evidenciándolo, aprovechándolo, experimentándolo 100%. Y en esta mañana volvemos a ti para que nos hagas muy conscientes de que estás al tanto de todo lo que nos pasa. No se te pasa nada por alto. No es verdad. No hay nada, por insignificante que sea, que a ti se te haya descuidado o que nos has dejado en el desierto porque sí. Y hoy queremos volver a pedirte perdón si en algún momento desconfiamos, en algún momento volvemos a mirar hacia abajo, en algún momento volvemos a olvidarnos de que estás en nosotros. Pedimos, Señor, que ese ánimo que proviene de ti podamos recobrarlo y sea no solo para sentirnos bien, para que se nos resuelvan los problemas que tenemos, sino para poder ser testigos. Señor, levántanos para hablar de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.